Jorge Rodríguez es mi invitado hoy. Jorge Rodríguez ha sido por muchísimos años y sigue siendo mi inspiración en una serie de órdenes. Jorge Rodríguez vive en Comas, en una parte alta de uno de los cerros que se llama La Balanza. El mejor nombre no podrían haber escogido. Es La Balanza. Ellos equilibran las cosas que están y las cosas que ellos quieren. Y está ganando lo que ellos quieren. Han construido, por ejemplo, un evento increíblemente internacional. Jorge Rodríguez ha inventado FITECA, Festival Internacional de Teatro de Calles Abiertas. Se pueden imaginar en el set que no había dónde recibir a todos estos muchachos que venían de varias partes del mundo a participar en el festival. Costó muchísimo conseguir quien les diera los toldos, quien les pusiera la música, los parlantes. Pero ellos lo hicieron, lo hicieron. Vinieron gentes de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Francia. Sí, vinieron de España a participar en este Festival Internacional de Teatro de Calles Abiertas, con sus pequeños sainetes, pequeñas obras de teatro, cantos, poesía. Ellos aman la poesía. Se sientan a escuchar poesía, arriba, en el cerro. Son la inspiración para los que creemos en que la cultura es la mejor herramienta. Las artes, la cultura, la danza, la pintura, para poder llegar al fondo de nosotros mismos y expandirnos. Yo tengo ahora a Jorge aquí. Jorge lo conocí hace muchos años, como digo. Él y su mujer, la Pati, linda, chiquita. Y una hija que yo la conocí chiquita y ahora es arquitecta. Y es diseñadora, es todo lo que quiere. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo no nos veíamos? Maruja, sí. Bueno, nos conocemos más de 20 años. Sí, más 25 por lo menos, sí. Por lo menos, sí. Y nada, nosotros estamos siempre animándonos y reanimándonos para hacer de nuestra vida interesante. Para ¿no? vivir. Para nosotros mismos, claro, para vivir. Claro, para exactamente, vivir. para vivir. Claro. Y a partir de que tú no vives, se contagian los demás. Claro. Y empezamos a vivir todos. Cuéntame, hay una cosa que yo siempre, algo así como que no podía creer que se hubiera hecho esto de manera bastante rápida, cuando de pronto me dices tú que va a haber un festival internacional de artes, de teatro de calles abiertas, porque ustedes hacían, tú también trajiste eso, de la marcha de los muñecones, me acuerdo, o sea, estas caras como que era papier maché, esto se hace en Europa en algún momento, hace muchísimos años, que también lo inventan ellos, pero cuando tú lo traes y tú haces los rostros nuestros, ¿no? Los rostros andinos, el de la selva, el de la costa, los criollos, todo, estos rostros gigantescos en personas que estaban paradas en sacos, o sea, eran gigantes, y los haces bajar por el cerro, y esto se convierte en una fiesta, o sea, ya todo el mundo empezaba a esperar ese día en que bajaban los muñecones por el cerro, que yo me acuerdo. Pero ¿cómo es que das el salto para expandir esta idea de la comunicación, de la cultura, la fiesta, el arte, la cultura? ¿Cómo haces para que dé el salto a convertirse en algo internacional? Porque yo no me esperé que podía venir gente de tantas partes del mundo. Sí. Bueno, pasa que somos unos enamorados del arte, nos gusta mucho el arte y en el arte es quizás que no solamente percibimos la vida desde la racionalidad, claro, sino también desde los poros, ¿no? Desde los poros. Claro, sí, desde los nervios, el cuerpo entero, claro, ¿no? Percibimos de esta corporalidad. Desde el abrazo, ¿no? Sí, y de todo eso, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de ser lo más honesto posible con las creaciones que hacemos. Percibimos tanto nuestra realidad y nuestro entorno en el barrio que nos inspira esta
estas ideas, estos imaginarios, como estos personajes, ¿no? Ver a nuestros vecinos del barrio hechos como personajes mitológicos. Cada uno con su historia, ¿no? Eso, y cada uno con su historia. Y vamos más allá de la persona en sí, como está ahí. Queremos ir a ver cómo vinieron al barrio, cómo nacieron, quiénes fueron sus padres, sus abuelos. ¿De dónde vinieron? Sus ¿Por qué costumbres. vinieron? ¿Por qué dejaron sus pueblos a veces? Eso. Porque había una cosa que hemos conversado mucho, Sí. el asunto de cuando viene alguien y dice, vamos a tomar Lima. Bueno, yo me sonrío porque digo, ¿qué van a tomar más? Lima tiene 2/3 de provincianos. Nosotros somos más de la mitad provincianos, 2/3. Entonces, todos los cerros que nos abrigan, que yo siempre he dicho eso cuando lo he escrito, los cerros que abrigan nuestra ciudad, que de alguna manera han sido la salvación por las fórmulas que consiguieron para poder sobrevivir primero y después vivir y después crecer. Claro. Porque ya hay generaciones que son profesionales. Así es. Y ellos lo que están viendo es cómo hacer crecer su entorno inmediato y luego el inmediato. Porque ellos están dispuestos. Jorge, por ejemplo, a mí me ha prometido que va a ir conmigo a otros cerros donde todavía están como empezando a vivir, a sobrevivir primero, porque hay gentes que viven en un estado terrible que no tienen idea. Viven, te lo he contado, Jorge, viven casi como cabras entre las rocas y se cogen de las rocas y las quieren pintar, pero tienen sueños. Eso es lo que a mí me interesa, que sueñen. ¿Por qué no soñar? Ustedes sueñan, Jorge. Todo esto que has hecho es producto de un sueño. Claro, lo que pasa es que nos conseguimos como seres íntegros, ¿no? Sí. Hay una amiga chilena, poeta, que decía, bueno, Comas es como los cerros que murmuran colores, ¿no? Linda frase. Sí, y tiene mucha razón. Murmuran porque, colores. no somos gente que solamente necesitamos llenar el estómago, ¿no? Y necesitamos llenar el espíritu, somos seres integrales como todos. Claro. Este prejuicio del racismo, este prejuicio del clasismo que hace tanto daño, ¿no? Nosotros lo estamos superando, ¿no? Queremos hacernos ver como seres íntegros. Hay gente que sueña, hay gente que... Y es verdad también que hay personas que han perdido se han resignado a ya no soñar, ¿no? O al fracaso. Esto es muy triste porque también pasa en todo el Perú, ¿no? Y no solamente en las clases con limitaciones, sino también en la gente que tiene mucha economía. Ya no ve al país. No sueña. No sueña, exactamente. Piensa que hasta ahí nomás llega a su techo de su mirada, ¿no? Y sobre todo la clase política. Yo creo que la clase política podría soñar un poco más. Ahí estás tocando carne. La clase política. Hay una clase política. Hay una clase política. Yo creo que no hay una clase política. Hay advenedizos. Hay gentes que quieren llenarse los bolsillos, vamos. Sí. No estoy haciendo política, no estoy mencionando a nadie. Pero sí yo siento que cada vez que alguien quiere ser alcalde, que quiere ser regidor, que quiere ser congresista o algo, es como si estuvieran llevando una especie de revancha contra lo que de pronto sintieron que les quitó la propia sociedad, el propio sistema. Y dicen, bueno, yo de aquí salgo con casa para mi mamá, trabajo para mis hermanos, para las amiguitas de turno y qué sé yo. Sacan eso, pero las normas y las leyes y todo lo que tendrían que hacer no es tan complicado. No es tan complicado. Si vemos el trabajo que ha hecho Jorge, solito, bueno, solito no, con tu Pati, un equipo, tu mujer maravillosa y todos los amigos, porque ustedes eran un grupo, primero era un grupo pequeñito. Un grupo de teatro. Y después fueron creciendo, que eran los que me iban a gustar para llevarme al cerro, porque no sabía cómo llegar al cerro las primeras veces, después ya sé. Pero ese trabajo que empezaron a hacer ya tiene frutos. Si ustedes van al Cerro La Balanza, en Comas, se van a encontrar que las paredes, los murales, son flores, plantas, rostros, historias, como las que hicieron nuestros antepasados. Todos queremos dejar huella, pintada, por ejemplo, o esculpida. Me acuerdo que yo estuve el día que inauguraron el pututo, esa especie de concha gigante con la que sale un sonido mágico, rarísimo, que es para llamar, comunicar.
o sabe Dios qué cosas más que no entendemos. Y estuvimos, y tienen cosas que nosotros no tenemos acá en la ciudad. Ellos, por ejemplo, han esculpido a César Vallejo, a nuestro gran poeta, humanista, internacional, continental. Está esculpido a su mismo tamaño y con una banca al costado para que te sientes y te tomes fotos con él. Arriba, en coma. ¿Se les ocurrió antes? ¿Por qué no le decimos al alcalde nuestro que haga algo parecido aquí? ¿Qué consejo último nos daría Jorge a los jóvenes, sobre todo, para que esto no se detenga? Este afán tuyo. No, solamente que la vida es tan corta, pero a la vez es tan riquísima, cualquier cosa te puede motivar y animar a descubrirlo más, ¿no? Es decir, un poquito más allá. Y es tan interesante que como este monumento, la calle se llamaba César Vallejo y los vecinos no sabían quién era César Vallejo. Y nosotros dijimos, bueno, pero si somos artistas, hagamos una escultura Vallejo para ver si de repente eso los anima a descubrir la poesía, que es tan hermosa la poesía, que si uno lo descubre y si uno lee a Vallejo, wow, te despierta el universo que es muy difícil en la vida cotidiana así nomás tenerla. Nada, te enamoras más de la vida, ¿no? Esa fue la motivación, y no solamente a él, hemos hecho el monumento a los músicos, ¿no? Lo que nos trajeron nuestros padres fundadores del barrio, vinieron con su música, con sus costumbres, y con toda su integridad, y lógicamente recogemos de ellos también lo mejor, ¿no? No lo otro. Entonces yo creo que podríamos decirle algo a todos quienes nos están viendo. Ese es el mensaje. Hay que descubrirnos nosotros mismos, hay que repartir conocimiento, sueños. Aquí está la muestra. Si van al Cerro La Balanza, en Comas, pueden preguntar por Jorge Rodríguez. Él les va a enseñar qué pasa realmente y qué puede pasar si nos lo proponemos y si queremos que pase. Un abrazo inmenso, Jorge, mil gracias. Y los abrazo a ustedes.